comenzamos a hablar el otro día de Tristram Shandy y vamos a seguir con la misma dinámica del otro día. Así que vamos a empezar con vuestra primera pregunta. ¿Preparados? ¿Quién es el autor de esta novela? Pues el autor de esta novela es Laurence Sterne. ¿Pero quién es Laurence Sterne? Seguramente no tendréis ni idea como nosotras al principio. Porque ya os adelantamos nosotras que es un autor que dará Mucho juego. a pesar de no ser tan conocido como otros autores que han pasado a la historia, como es el caso del dramaturgo Shakespeare. Pero bueno, para no enrollarme más, vamos a pasar a hablar sobre sus orígenes. Laurence Sterne es un escritor de padre originario inglés y madre irlandesa del siglo XVIII, nacido en 1713 en medio de multitud de montañas y colinas. Sí, así podemos definir a su ciudad natal, Clonmel. Pues vamos a por la segunda pregunta. Laurence Sterne siempre tuvo claro que se iba a dedicar al arte de escribir. No, fijaros que de la misma forma que pasó con otros autores, a Laurence Sterne le cautivó la literatura mucho después de cursar sus estudios universitarios. Esto tiene una cierta explicación, así que vamos paso por paso. En primer lugar, a pesar de haber nacido en Irlanda, Sterne acabó sus estudios secundarios al norte de Inglaterra, en Yorkshire, pero parece que el autor no pudo encontrar nunca la estabilidad, pues después de haber pasado la mayor parte de su infancia en el norte de Inglaterra, decidió irse al sudeste del país para completar su formación con los estudios universitarios en el Jesus College, Cambridge. Ya os preguntaréis por qué no eligió cualquier otra universidad en vez de rodearse de un ámbito tan religioso. Pues la verdad es que la religiosidad es un concepto que debemos acostumbrarnos a asociar con Sterne, puesto que después de graduarse en Cambridge, Laurence pasó a ser un sacerdote anglicano justo en la ciudad de su infancia, Yorkshire. Parece que aunque se trataba del siglo XVIII y no de la Edad Media, la condición de clero seguía siendo un privilegio en la sociedad inglesa. Así que no estaríamos locos si pensáramos que su posición social, además de su gran talento, le ayudó en su vocación. Aquí nos referimos exactamente Al hecho de que nosotras creemos que Laurence Sterne aprovechara pues esa posibilidad que tuvo de ascender a una clase que seguía siendo muy poderosa, incluso en esa época, para conseguir la comodidad, para conseguir la estabilidad que él deseaba en ese momento. La verdad es que también desconocemos la forma exacta en la que Sterne pasó en cuestión de días de ser una persona tan insignificante a ser un autor con un gran prestigio. Pero por lo que hemos podido deducir, Sterne no consiguió esto por sí solo, sino que contó con la ayuda de ciertos familiares, sobre todo pues de origen paterno. Para hacernos una idea, todo lo que consiguió Sterne durante sus primeros años fue un regalo, porque le supuso una manera súper fácil de ganarse la vida sin gran esfuerzo. perfecto. A ver, sé que parece que estamos siendo un poco duras con el pobre Sterne. Pero es que lo que no sabéis es que a él nunca le entusiasmó su carrera eclesiástica. Así que volviendo a nuestra pregunta, podríamos decir que Sterne no tenía ni puñetera idea de que quería ser novelista, porque su carrera principal fue la eclesiástica. Pero como ésta no le importaba un pepino, un día encontró su verdadero talento y comenzó a producir poco a poco todo tipo de escritos, desde simples artículos a escénicos sermones en tono burlesco. Digamos que ese fue el momento en el que comenzó a rebelarse contra todas las costumbres de su época, y así fue como, sin dejar de lado su profesión, comenzó a dedicarse a la actividad literaria. Sin embargo, esto ocurrió a una edad muy tardía, a los 46 años, en 1759. Pero como se suele decir, más vale tarde que nunca. A ver, un poco aprovechada si quieras tú, Sterne. Pero bueno, como todo esto te sirvió para encontrar tu verdadera vocación, la escritura, te lo perdonamos. Y seguimos. Tercera pregunta. Laurence Sterne tuvo alguna amistad con otros autores ingleses, como el famoso Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver. La verdad es que no nos consta que haya tenido ningún tipo de relación. Porque si lo pensamos bien, cuando Swift murió, Sterne tan solo tenía 32 años y no había encontrado su verdadera pasión, la literatura. Exacto, así que aunque pudieron haberse conocido, esto nunca ocurrió. Es una pena, porque los dos son unos grandes genios de la literatura inglesa. Así que, aunque se pudieron haber conocido, esto nunca ocurrió. Es una pena, porque los dos son unos grandes genios de la literatura inglesa. Pero no os penséis que
Lorester no tuvo amigos, nada que ver. De hecho, una persona muy importante para él fue su gran amigo John Hall Stevenson, un caballero inglés. Bueno, Stevenson también fue escritor, pero sus obras nunca obtuvieron ningún tipo de reconocimiento. Por eso, cuando buscamos información sobre este personaje, nos extrañó que, aun sin haber sido famoso, hubiéramos podido encontrar entradas relacionadas con él. Pero luego entendimos enseguida por qué fue esto así. Resulta que su amistad con Esther fue tan relevante que Hall Stevenson aparece en Tristram Shandy bajo el nombre de Eugenio. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, nos morimos de ganas por contaros algo más. Resulta que Lorester tenía una Chucky Palmy. con la que se reunían de vez en cuando, llamada... demonios. Da un poco de miedo, cuando lo pronunciamos. Pues bien, resulta que el nombre de esta Chucky Palmy no era una simple casualidad, porque cuando todos se reunían en casa del mismo Hall Stevenson, pasaba de todo. Y cuando decimos todo, es todo. Para hacernos una idea, digamos que cotilleaban y criticaban todo lo que pasaba a su alrededor. Incluso se emborrachaban. Cuarta pregunta. Madre mía, ¿quién le pregunta? Así nos gusta. ¿Cuándo, cómo y por qué escribió Tristram Shandy? A ver por dónde empezamos. Pues sí. Mirad, chicos, Loren Esther comenzó a escribir la vida y las opiniones de Tristram Shandy Caballero hacia el año 1759, su primera gran novela. Su obra se publicó ese mismo año, pero tened en cuenta que no fue una obra corta. Se trataba nada más y nada menos que de 9 volúmenes. Así que los dos primeros se publicaron en diciembre de 1759. Como eso nos sigue pareciendo insuficiente para justificar tantos años de trabajo, también nos atrevemos a decir que el gran entusiasmo de Stern estuvo movido por una clara finalidad. Así que ahí va la respuesta a la segunda parte de vuestra pregunta. La intención de Lorester con la vida y las opiniones de Tristram Shandy Caballero era la de ridiculizar la sociedad, las costumbres, las tradiciones científicas y filosóficas de la época, tal y como ya habían hecho otras obras, como por ejemplo los viajes de Gulliver e incluso nuestro Don Quijote de la Mancha. Pero, a ver, muy común y todo lo que tú quieras, pero para ser clérigo esto no estaba muy bien, ¿no? Sí, toda la razón del mundo, algo muy extraño y muy difícil de comprender, pero es que resulta que Esther tampoco tenía una buena visión sobre su propia clase social, de modo que se tomó toda la libertad del mundo al escribir esta novela. Y si no, fijaros en esta misma afirmación que hizo Esther. Y la mejor forma que encontró Lawrence de llevar a cabo su propósito fue mediante las curiosas características de sus personajes. Así, mediante el humor y las continuas anécdotas de los diferentes miembros de la familia Shan, el autor hace una muy específica descripción de cada uno de ellos. El escritor está muy seguro de lo que hacía, y sin miedo alguno incluyó dentro de lo que se suponía que iba a ser la autobiografía de Tristram diferentes pensamientos y sentimientos personales, así como múltiples referencias a los lectores. Vamos a por la quinta pregunta. ¿Recibió alguna influencia por parte de otras obras o otros escritores coetáneos a la hora de escribir su Tristram Shandy? De hecho, Lawrence sí que se inspiró en grandes pensadores y escritores de la época, pero de un modo algo especial. Sí, como veis, su gran personalidad le impidió guiarse por un único patrón, así que Stern optó por seguir diferentes tendencias a la hora de explicar un mismo concepto. De ahí, pues toda esa confusión que genera la novela. Pero además de crear esta confusión, lo que realmente consiguió el autor es llamar la atención saltándose todas las normas de escritura. Todas. Pero a lo que íbamos, la obra de Esther está hecha de pedacitos de muchas tendencias, y aún nos hemos explicado de cuáles se tratan. Empecemos hablando por lo más divertido que tiene la novela, el humor y la crítica. Resulta que estos recursos ya los habían utilizado muchos escritores antes de Esther. De todos ellos, François Rabelais fue el que más le llamó la atención, ya desde sus años universitarios. A pesar de eso, el humorismo presente en la novela también estuvo fuertemente influenciado por Swift y Pope. Así, gracias a todos ellos, pero sobre todo a Rabelais, Tristram Shandy utiliza en ciertos momentos un tono satírico, bastante desvergonzado y hasta ordinario.
Seguimos con los influencers del siglo XVIII y ahora pasamos a hablar del gran John Locke. Sí, seguro que lo habréis estudiado en filosofía. Y aunque parezca que esta asignatura no mola nada, la verdad es que tiene cosas muy interesantes, sobre todo cuando éstas se ven reflejadas en la literatura. Y precisamente las ideas empíricas de este filósofo se ven muy bien reflejadas en Tristram Shandy, puesto que Lawrence construyó la trama mediante la asociación de muchísimas ideas para explicar un solo hecho. Además, casi todos los personajes de esta novela seguro que os parecerán súper locos cuando la leáis. Y eso también está muy asociado con Locke, que afirma que la locura consiste en razonar correctamente a partir de ideas conectadas incorrectamente. Y eso es lo que precisamente hacen los personajes de Walter y Toby, padre y tío de Tristan. Así que parece que en Tristram Shandy la solución está En la locura. Bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, queríamos deciros que para Lawrence Stern era muy significante la astrología, de hecho la utilizó en su obra, pero no es que fuera supersticioso ni nada por el estilo. No, todo lo contrario. De hecho, el uso de la astrología es una clara muestra del determinismo que existe en la vida de los personajes de Tristram Shandy y que, si lo pensamos bien, es una prueba de la crítica que hace Lawrence Stern a la sociedad de su época. Vamos a por la sexta pregunta. La vida y las opiniones de Tristram Shandy Caballero no fue la única obra que escribió, ¿verdad? Por supuesto que no. Tristram Shandy le permitió a Lawrence Stern dar ese gran paso hacia la fama y está claro que fue un paso muy importante porque a partir de ese momento Lawrence Stern siguió muy metido en este mundillo de la literatura. Solo habían pasado 5 años desde que Lawrence Stern publicó Tristram Shandy y Las otras gran novelas. Viaje sentimental a través de Francia e Italia. Y ahora seguro que os morís de curiosidad por saber un poquito más sobre esta novela. ¡Ay, que sí! Lo que nos intenta narrar Esther mediante este largo viaje sentimental son las peripecias de Yorick, un clérigo desenfadado e ingenioso que parte rumbo a Francia para conocer las maneras de ser de otras nacionalidades, aunque buena parte de la acción transcurre en tierras francesas. ¿Os suena de algo eso de clérigo desenfadado, no? De hecho, nosotras cuando lo descubrimos pensamos que se trataba de un libro autobiográfico y más después de averiguar que Esther estuvo en Francia antes de escribir esta novela. Pero lo que descubrimos nos entristeció un poco, porque lo que pasó en la novela con el clérigo y lo que le pasó a Esther en la vida real era algo completamente distinto. Lawrence Stern estuvo en Francia para curar su estado de salud amenazado por la tuberculosis. Y ahora sí que sí, queridos internautas, podemos pasar a vuestra última pregunta, que es una de las que más nos gusta. No habíamos oído nunca hablar de Lawrence Stern, porque no es un autor tan conocido como otros. ¿Esto se debe a que no obtuvo mucha fama con Tristram Shandy? Pues bien, esta misma pregunta fue la que nos hicimos nosotras al conocer este libro. No sabemos muy bien por qué no se le ha dado tanta importancia a la literatura universal, pero lo que sí sabemos es que para Lawrence Stern fue muy significativa su carrera literaria, porque marcó un antes y un después en su vida. Está claro que la fama no es algo fácil de obtener, y esto lo sabía muy bien Lawrence Stern, pero a pesar de esto, no dudó ni un segundo de confiar en sus habilidades. El clérigo tenía muy claro que la escritura le iba a conducir al éxito. A pesar de esta confianza, a Esther no le resultó pan comido la publicación de su obra maestra, Tristram, porque ningún editor quiso publicar los 2 volúmenes que Lawrence Stern había creado hasta ese momento. Pero a veces la adversidad es todo lo que uno necesita para ser exitoso. Esther se dio cuenta de eso y optó por publicar la vida y las opiniones de Tristram Shandy Caballero. Cuando la novela salió a la luz en Londres en 1760, causó toda una sensación. Todos los aspectos que en un principio parecían hasta problemáticos para Stern acabaron abriéndole las puertas hacia la gloria. Pero volviendo a vuestra pregunta, si nunca habéis oído hablar de Esther, no os tenéis que extrañar, porque esto mismo nos ocurrió a nosotras. Pero pronto descubrimos que en realidad sí que fue un escritor que obtuvo mucha fama, gracias a su gran personalidad y su gran talento escribiendo. Puede ser que no sea un autor tan estudiado en la literatura universal, pero a pesar de esto fue un personaje muy influenciable en la novela anglosajona moderna.